y me alegra muchísimo. Vamos pues hoy a hablar de Fernando Villalón. Son las 3 de la tarde. Sevilla es una hoguera. Por sus turradas calles nadie acierta a pasar. El corral arde y duerme. En uno de sus cuartos, una bella muchacha se entretiene en bordar. El corral es el corral de vecinos y voy a leer una explicación, una definición de lo que era el corral de vecinos, especialmente el sevillano. Consistía en un patio más o menos amplio, en cuyo centro se alza una fuente o se hunde un pozo que están al servicio de los vecinos. 4 corredores con sus soportales que circunscriben el cuadrado del patio y en ellos otras tantas puertas como habitaciones componen la planta baja. Cada una de esas habitaciones se llamaba una sala y aquí en el poema un cuarto. Y cada familia habita una sala. Esta breve descripción se debe al escritor sevillano Luis Montoto y data de 1882. Y vi en internet que todavía existen algunos corrales de vecinos que se han conservado. En los corrales, que a menudo eran antiguos conventos o antiguas casas señoriales, readaptadas para alojar familias, vivía el pueblo llano de la ciudad, albañiles, carpinteros, tejeros, lavanderas, planchadoras, taponeros, zapateros, cigarreras como en el poema de Fernando Villalón, cuya lectura reanudo ahora y que se titula La nana. Son las 3 de la tarde. Sevilla es una hoguera. Por sus turradas calles nadie acierta a pasar. El corral arde y duerme. En uno de sus cuartos, una bella muchacha se entretiene en bordar. La puerta está entornada y el sol por la rendija, metiéndose, su rayo ilumina el ajuar. 3 sillas, una cama, una mesa de pino, una cómoda antigua y dentro de un fanal una virgen vestida de terciopelo y oro y en su pecho enhebrado un agudo puñal. Sobre una blanca cuna Murillo dejó un niño. Su madre es cigarrera y se fue a trabajar. Su hermanita le cuida y le canta la nana. Cocina, borde, cose y escamonda el hogar. Ya el niño hace pucheros. La niña le acaricia. De su papel de madre se inviste muy formal. Y al cantarle la nana con ingenua malicia, el cristal de sus notas se rompe en el coral. Este poema es representativo de 2 constantes de la poesía de Fernando Villalón. Estas constantes son su interés y atención por la gente humilde y su pasión por lo auténticamente andaluz. Estas 2 constantes
están estrechamente unidas y son complementarias. Hablemos primero de la segunda, la autenticidad andaluza. En 1929 se celebró en Sevilla una exposición de menos envergadura que la Exposición Universal de 1992. Una exposición que atrajo a Sevilla un gran número de visitantes, la Exposición Iberoamericana. El ver a su ciudad invadida por una multitud cosmopolita y sedienta de cuadros pintorescos, le inspiró a Villalón un artículo que sigue de actualidad, casi un siglo después. Dicho artículo se titulaba sencillamente Sevilla en 1929 y se publicó en la Gaceta Literaria en junio de 1929. Escribe Villalón: el año 1929 va a ser el año de Sevilla. Hablemos un poco de Sevilla, pero ¿de qué Sevilla? ¿De la Sevilla o de la otra, de la exportación? El poeta opone, pues, la Sevilla auténtica, paraíso cerrado para muchos, que llama también la Sevilla de cal, la opone a la Sevilla de pandereta, usando hábilmente de la preterición, decir uno que no va a abordar un tema cualquiera, para inmediatamente dedicarle atención. Entonces, usando de la preterición, Villalón se lanza a una evocación de la esencia sevillana, haciendo hincapié en sus raíces míticas e históricas. Más interesantes aún son las líneas dedicadas a la Sevilla de pandereta, la Sevilla del azulejo y del farolito. Villalón se hace la pregunta: ¿por qué y cómo surgió esta Andalucía falsa, artificial, de exportación, como dice? Lo explica con fino humorismo. El torero clásico, puro, aquel jayán barbarote y juerguista, era un señor completamente inexportable, y mucho más si se hacía acompañar por sus banderilleros y sus picadores, matarifes y gañanes, a los que un 90% les olían los pies. Otro tanto ocurría con los cantadores flamencos y sobre todo con su ambiente, aquella atmósfera del cante clásico cargado de manzanilla y mariscos y de jamón serrano, con su tocino, era también inexportable. Entonces, ¿qué pasó? Pues fueron los mismos artistas andaluces, poetas, pintores, escultores, arquitectos, quienes crearon una Sevilla falsa, artificial, aunque verosímil. Villalón nos explica de la siguiente manera ese proceso de creación. La finura de espíritu de los artistas andaluces ha creado una Sevilla de reclame o de exportación, aprovechando todos los elementos típicos puros y calentándolos artificialmente con su imaginación y dándole picardía con su ingenio. O sea, los artistas andaluces, y no solo los andaluces, porque pensemos también en la famosa ópera, la más representada del mundo, Carmen de Bizet. Pensemos en Próspero Mérimée, en los viajeros románticos del siglo XIX. Pues los artistas andaluces y estos que acabo de citar crearon una Sevilla poblada
de guitarristas, bailadoras con faldas de volantes, tocando las castañuelas, gitanillas descalzas, señores patilludos con chalecos, fumando puros y bebiendo manzanilla bajo arcos de herradura. Pero esa Sevilla ficticia, fruto de una creación literaria, artística, suscitó a su vez entre los mismos andaluces imitadores que trasladaron a la realidad los modelos literarios o pictóricos. Y por eso, dice Villalón, construida ya la pandereta por los poetas, por los pintores, por los escultores, por los arquitectos, como ejercitarla es más fácil que la pura clásica, han surgido toreros, cantadores, etcétera, de pandereta, pero ya de carne y hueso, que ejercitan estas actividades mimetizando los moldes clásicos. Si seguimos bien el razonamiento de Fernando Villalón, vemos que hay, según él, no dos, sino tres Sevillas. La Sevilla, la auténtica, la pura, la secreta. La Sevilla ficticia, creación literaria, artística. Y la Sevilla de exportación, de pandereta, que no es sino imitación por los mismos andaluces de la falsa Sevilla y no un producto genuino, auténtico. Lo que dicta a Fernando Villalón esas reflexiones sobre Sevilla, la ciudad donde residía cuando no estaba en el campo, donde residía de mayor ya, lo que le dicta a estas reflexiones es su pasión por la autenticidad andaluza y su voluntad manifestada a lo largo de su vida de defenderla. En el mismo poema, al principio, que no he leído, dice, hablando de Sevilla, de la Sevilla pintoresca, dice: en Norteamérica gustan mucho de tus cuadros. O sea que esto no lo acepta. Dicha pasión por la Sevilla, por Andalucía, explica también el interés observable, tanto en su obra como en su vida, por la gente humilde e incluso por los marginados de su Andalucía natal. Y basta con echar una ojeada al índice de Andalucía la Baja, su primer libro, y leer los títulos de muchos poemas: El afilador, el lañador, el farolero, el esquilador, sin hablar del sereno, de los arrieros y de los mozos de labranza. Sin embargo, nada predisponía a aquel hijo de la aristocracia andaluza a interesarse por el pueblo. Recordaré unos datos esenciales de la biografía, porque sé que entre ustedes mucha gente conoce bien la vida de Villalón, pero quizá hay personas que no la conocen detalladamente. Nace Villalón el 31 de mayo de 1881. Es primogénito de don Andrés Villalón Daoiz, conde de Miraflores de Los Ángeles, y de doña Ana Alcón y Sáenz de Tejada. Nace en Sevilla, pero se cría en Morón, o en esta misma casa donde estamos, o también en el Cortijo de la Rana. El padre, la madre de Fernando. En 1885 nace Fernando de Pequeño, ahí. Y en 1885 nace Jerónimo. Cuando Fernando cumple los 9 años, en 1890, sus padres lo mandan
al Colegio de Jesuitas de San Luis Gonzaga de Puerto de Santa María. Y allí es compañero de Juan Ramón. El número 2 en la foto es Juan Ramón y el número 3, Fernando Villalón. Termina los estudios, no es mal alumno, y termina los estudios en el colegio, termina el bachillerato y se matricula en la Facultad de Derecho de Sevilla. O sea que en este momento su destino está ya trazado, heredará las tierras de su padre y será un rico terrateniente, a no ser que sea embajador como lo quisiera su madre. Embajador porque empieza estudios de Derecho en la Facultad de Sevilla. Pero en 1904 o 1907, según las fuentes, gracias a la herencia de un tío, adquiere un lote de toros bravos de la ganadería de José Antonio Adalida. Y empieza la aventura ganadera de Fernando, cuyo primer hito importante es su presentación en la Plaza de Madrid en 1913. Después de la muerte de su padre y su madre en 1912 y 1915, hereda buenas tierras de rendimiento seguro, especialmente olivares, que no tarda en vender o permutar para adquirir tierras más propicias a la cría de toros de lidia. Porque Fernando abriga un quijotesco ideal. Quiere criar toros fieros, agresivos, dignos de aquellos que en los albores de la tauromaquia moderna, finales XVIII, principios siglo XIX, dignos de los toros que estoqueaban toreros legendarios como Pepeillo o Pedro Romero. Pero no solo eso, sino que también pretende que sus toros pisen las llanuras sin confín de la marisma, donde en tiempos mitológicos pastaron los toros del monstruoso gigante Gerión, monstruo de 3 cabezas, toros guardados por Gerión y por su pastor Euritión y vigilados por el temible perro Ortrós. En 1917 conoce a la que será su compañera hasta su muerte, Concepción Ramos Ruiz, que no fue, como lo escribió Rafael Alberti, una gitana, no era gitana, era una mujer de Sevilla. Cuando la conoce, en 1917, Fernando tiene 36 años. Al año siguiente, en el año 1918, compra una hermosa casa en Sevilla, calle San Bartolomé, número 1. Es a partir de ese momento, más o menos, no se sabe exactamente cuándo empieza a escribir poesía, pero más o menos a partir de esta época, 1917-18, cuando tiene 36 años, cuando empieza a escribir poesía. Por lo menos el primer poema datado es el tango y pone debajo del poema Puerta de Tierra, es decir, Cádiz, 1918. Canto de los burdeles, tango cubano, que por Cádiz entraste con tus charangas. Los danzones criollos son tus hermanos, y juntas te cantaron Cuba y España. Ni gachón ni flamenco, de todo tienes. Del negrito que ciega la dulce caña, te recogió la musa de los cuarteles, y paseó tus notas por toda España. No leo todo el poema. Este poema revela que desde sus primeros pasos de poeta, Villalón poseía el don
de la música del verso. Esa música, el poeta la consigue eligiendo ciertas palabras, asociándolas y dando a cada una la colocación justa, perfecta. Como dijo Luis Cernuda, la música en poesía, el ritmo es cualidad primaria del poeta. Y esa cualidad, ese don, los poseía Fernando Villalón. En cambio, carecía de talento como hombre de negocios, como administrador de la ganadería. De manera que poco a poco pierde dinero en las compras y ventas de tierras, hasta el punto de tener que vender en 1924 parte de sus toros, novillos y vacas a un tratante. Y tiene también que hipotecar la casa de San Bartolomé número 1. Y agobiado de deudas, vende el resto de la ganadería al torero Juan Belmonte en 1926. Juan Belmonte montó una ganadería. A su situación angustiosa, cada vez más su situación económica angustiosa y cada vez más angustiosa, se añade el deterioro de su salud, porque padece cálculos renales y tiene frecuentes hemorragias. Y empieza entonces para él una lucha contra el reloj, porque en aquel mismo año de 1926 publica su primer libro de poesía, Andalucía la Baja. Y dedica, a partir de ese momento, mucho tiempo a la poesía. Es amigo de Ignacio Sánchez Mejías, el torero, y de José María de Cosillo. Conoce a Alberti, Rafael Alberti, y en diciembre de 1927 participa en las veladas organizadas en el Ateneo de Sevilla con motivo del tricentenario de la muerte del poeta cordobés Luis de Góngora. En estos días de diciembre del 27 conoce a Federico García Lorca. Alberti nos dice incluso que intima con él. Conoce a Dámaso Alonso, a Jorge Guillén, a José Bergamín, a Gerardo Diego, con quien mantendrá una correspondencia muy interesante. Fernando ya está lanzado en 1927, al año siguiente, asociado con dos poetas, con Adriano del Valle y con Rogelio Buendía, crea la revista Papel de Aleluyas. Aquí vemos la portada del número 1, y la revista alcanzará los 7 números, y Fernando dedica mucho tiempo, mucha energía a llevar adelante, porque es la revista, esto supone correspondencia, pedir contribuciones, cobrar suscripciones, hacer publicidad. Y al mismo tiempo escribe y publica en el año 28 su segundo libro, La Torriada, seguido al año siguiente del tercer libro, Romances del 800. Es su tercer libro, su último libro. Pero todo va de mal en peor, las deudas se acumulan, la salud periclita. El hermano Jerónimo acepta pagar las deudas, pero exige que Fernando se vaya a Madrid. Así que en 1929, a finales de 29, noviembre, diciembre, se instala con Conchita en la avenida Reina Victoria en Madrid, número 15. Durante unos pocos meses alterna con varios escritores, entre ellos Valle Inclán, asiste a tertulias literarias, pero
tiene que someterse a una intervención quirúrgica porque los 2 riñones están atacados, intervención quirúrgica desesperada, y muere inmediatamente después, muere el 8 de marzo de 1930. Lo entierran al día siguiente en el cementerio de la Almudena entonces, cito parte de su testamento, pidió que lo enterrasen con ropa de campo, botas de montar y espuelas. También lo dice en una de sus gacelas garrochistas, que me entierren con espuelas y el barbuquejo en la barba, que siempre fue un mal nacido quien renegó de su casta. Antes lo hemos visto en la foto, no lo he señalado, voy a volver un poco atrás, estaba aquí, llevando sombrero Rafael Alberti, y a la derecha de la foto Manuel Altolaguirre, que fue uno de los impresores con Emilio Prados de los 2 últimos libros, La Toriada y Romance en 800, en Málaga. Fernando Villalón fue un personaje fuera de la norma, inconformista, pues a pesar de su origen social, prefería el trato con gente sencilla, con mayorales, con gañanes. Normalmente tenía que haberse casado, tenía que haber tenido descendencia a quien legar su fortuna, sus tierras, pero no se casó y vivió maritalmente con Conchita, una mujer de clase humilde. No tuvo hijos, nació rico y murió arruinado y endeudado. Fue Villalón al mismo tiempo un campero, como él mismo se define en una carta a Gerardo Diego. Fue a la vez un jinete de acero y un poeta capaz de la más exquisita delicadeza. En él había, como escribió Jacobo Cortines, en él había una extraña mezcla de primitivismo y refinamiento, de rudeza y sensibilidad, de popularismo y señorío. El detalle relativo a la indumentaria fúnebre que hemos leído es sumamente revelador de la sinceridad del apego de Fernando Villalón a la tradición andaluza, a la autenticidad andaluza. Y hay una perfecta, esta es la foto emblemática de Villalón, hay una estrecha relación, una perfecta coherencia entre lo que fue el hombre Fernando Villalón y sus escritos, porque ese apego a la autenticidad se manifiesta sin cesar en su obra. Volvamos al poema La Nana. En este poema se niega a escribir un poema de un pintoresquismo facilón y llamativo. No se luce a expensas de la miseria ajena y tampoco cierra los ojos para no verla, sino que implícitamente la denuncia en este poema La Nana. La Nana pertenece a la sección de Andalucía la Baja titulada El alma de las canciones. Son 15 poemas que evocan, mediante procedimientos diversos, los cantos andaluces. No solo el cante flamenco, no, los cantos en general. Entre estos procedimientos está la personificación.
O sea que va a personificar uno de estos cantos. Porque su meta es expresar con palabras lo indecible. Expresar con palabras, por ejemplo, la música, el baile. Escuchemos las sevillanas. Trinos de cristal y plata, mejillas de bronce y rosa, negra noche en la abundosa pelambre que al clavel ata, mirada abismal que mata, cuello de tórtola anil, fragancias de mes de abril bajo la falda planchada, pies de aire, faz robada a una Venus de marfil. A través de esta décima, el poeta nos introduce en el jardín secreto de los cantos y de los bailes andaluces. La sevillana, que es a la vez baile y música, viene aquí personificada por una bailarina. En este breve poema, el poeta realiza la proeza de crear el movimiento sin acudir a ningún verbo de movimiento. Solo usa sustantivos y la metáfora pies de aire en el penúltimo verso. Pies de aire, metáfora que sugiere la vibración de la música y la ligereza aérea de la bailarina. Observemos el poema aún más de cerca. Está bailando una mujer. El poeta nos invita a mirarla un instante. Es una décima, 10 versos. Son solo 10 versos en los que capta un instante de belleza. En vez de tratar de reproducir la totalidad de la actuación con detalles, dispara una serie de flash y detalle importante de flash inconexos. Trinos de cristal y plata, el primer verso. Trino de cristal y plata, la voz, la música. Mejillas de bronce y rosa, el rostro, el color. Negra noche la abundosa pelambre que al clavel ata, la cabellera, el color del clavel. Otro flash, mirada abismal que mata, los ojos. Otro flash, cuello de tórtola anil, el cuello. Otro, fragancia de mes de abril bajo la falda planchada, las piernas, un perfume, una invitación al amor. Pies de aire, los pies, faz robada una vez de marfil, la belleza del rostro. Es como si estuviésemos viendo una película de la que se suprimieran a trechos varias fotografías y se conservaran solo una y unos segundos después otra. Y de esa sucesión rápida, sin transición, de imágenes, nace la impresión de movimiento rápido, de dinamismo en la actuación de la bailarina. En el alma de las canciones, Villalón deja de lado el costumbrismo, lo que él mismo llama despectivamente el pintoresquismo. Su meta no son los cantos andaluces en sí, sino la emoción, el dolor o la alegría que los suscitó. De la personificación, el poeta se pasa en otro poema a la alegoría. Otro poema que celebra no una canción como la nana, sino, esta vez, un cante flamenco, la guajira. La guajira, un palo flamenco originado a partir de música popular hispanoamérica, los famosos cantes de ida y vuelta. El personaje, lo vamos a ver, es un negrito cubano que, como dice Villalón, lo vamos a ver, que trajo el barco en su bodega escondido.
El negrito viajó de polizón en el barco que lo trajo de Cuba y desembarcó en Cádiz. No, aquí. Negrito que trajo el barco en su bodega escondido, tú que de Cuba has venido a Cádiz saltando el charco, tienes el ojillo zarco y los dientes de marfil, tu pelo es de negra estopa, eres como un negro alfil que trae ese barco en la popa. Llegaste bailando a Cádiz entre 20 marineros, ríen los carabineros que presencian el concierto. Cuando el muelle esté desierto, te esconderás bajo un fardo, castañeteando el frío, y en tu mísero resguardo llorarás por tu bohío. Los 3 últimos versos, el frío, llorarás, los 3 últimos versos de esta segunda estrofa sugieren, a través de la dificultad de adaptación del negrito, que llega de un país cálido, llega ahí, tiene frío, tiene la nostalgia de su bohío, su cabaña, pues estos versos sugieren la necesaria adaptación al estilo flamenco de la guajira cubana. Y sigue, ya tus cantares guajiros se mezclan con otros cantes, profesionales bergantes le dieron flamencos giros, sus primitivos suspiros que olían a piña y caña huelen hoy a manzanilla y te canta el sur de España con letra de siguirilla. A través de un nuevo personaje que aparece en la estrofa siguiente, la amita Cheche, es decir, la dueña criolla del negrito en Cuba, a través de la belleza de su canto, con música de piano, el poeta nos hace percibir la esencia de la guajira. Tu amita Cheche no canta guajiras en su piano, ya no acaricia su mano la nota que al negro encanta, cuando en su linda garganta hervía la guajira bella y su pecho, amante arquero, flechas lanzaba a la estrella de su amante guerrillero. La guajira adopta ahora flamencos giros, como dice, y Villalón, el poeta, resume en una imagen repleta de perfumes y colores la mutación que poco a poco se operó. Tus primitivos suspiros que olían a piña y caña huelen hoy a manzanilla y te canta el sur de España con letra de siguirilla. Otro aspecto notable de este libro tan rico que es Andalucía la Baja nos lo proporciona el breve poema titulado Ya suben los olivares. En él, el poeta hace gala de sus dotes de pintor de paisajes y lo hace acudiendo a una metáfora que abarca los 10 versos de la 10ª. Ya se ven por la ladera los ejércitos nudosos de los olivos añosos que suben de la pradera. Ocultas tras las chumberas quedan las 2 lanzadas. Se lanzan fieras miradas, sus ramas se enarbolando y esperan la voz de mando sin hollar la carretera. A la imagen de una ladera plantada de olivos se superpone la de 2 ejércitos en posición de ataque. La originalidad y belleza del poema reside en la tensión entre la inmovilidad de los olivos añosos, vigorosamente arraigados en el suelo, y el movimiento de 2 ejércitos enemigos subiendo por la ladera, escondiéndose y observándose antes de lanzarse al ataque.
y corre por los versos un temblor precursor de una acción que nunca se produce, que no puede producirse y sin embargo está sin cesar a punto de producirse. Más adelante volveremos hacia Andalucía la Baja, cuando nuestras lecturas de esta tarde, gracias, nos orienten hacia un aspecto fundamental, no solo de la poesía de Fernando, sino también un aspecto fundamental de su existencia, el ansia de libertad. Pero ahora interesémonos por el tercer libro, pasamos del primero al tercero y volveremos después al segundo. El tercer libro, que se titula Romances del 800, da al libro entero el título de la primera sección, Romances del 800. 800 significa aquí los años 1800, es decir, el siglo XIX. Estos romances son 12 y cada uno lleva como título una fecha, un año de aquel siglo XIX. Los enumero brevemente y reconocerán en la lista fechas históricas importantes. 800, 801, 808, 812, 18, 20, 25, 30, 50, 60, 73, 94. Entre los 12 romances de los 800 elijamos uno, seguramente el más representativo, 808. La batalla de Bailén. La batalla de Bailén, que fue la primera derrota de un ejército napoleónico. Se la infligió España a Napoleón. Con los estribos muy cortos y las cinchas apretadas, a todo el palo las picas y las crines en la barba, 3000 caballos tendidos apenas la arena rayan. Garrochistas de la isla, los de las soberas jacas, yegüerizos de Jerez, los de las corvas navajas, caballistas, los de Utrera, los de la marisma llana. Ni Bailén tiene campiña, ni los dragones corazas, ni Dupones general, ni Castaños tropas manda. Viva don Miguel Sheriff y don José de Sanabria, 3000 caballos tendidos apenas la arena rayan. Pañuelos rojos al viento y en los dientes la navaja. Virgen de consolación de los camberos la dama, virgen de la cara negra, con sol y sal amasada, libre y sola en la llanura, tú nunca serás esclava. En este romance evoca la batalla de Bailén. Los estribos muy cortos del primer verso son un detalle exacto, pues en la más pura tradición andaluza, los garrochistas del romance montan a la jineta. En cambio, el número de voluntarios andaluces, dice 3000, es netamente exagerado, pues se sabe que no pasaban de 400. La hipérbole acentúa el entusiasmo épico del romance. En este romance, el poeta no se propone emular al historiador, sino recrear lo que él mismo llama en carta a Gerardo Diego una sensación, un momento anímico de la historia. Lo que le interesa no es el hecho en sí, sino el halo sentimental que lo rodea. Su meta es dar a respirar al lector el aire de una época pretérita. En un siglo tan fértil en fechas históricas importantes como el XIX, elige Villalón con particular insistencia en su búsqueda de la memoria del pueblo andaluz
unos momentos que señalan una marcha hacia la libertad. 808, que acabamos de leer, el levantamiento popular contra la invasión extranjera. 818, las conspiraciones liberales contra la monarquía absolutista de Fernando VII. 820, el pronunciamiento de Riego, con el fin de restaurar la Constitución liberal de 1812, Constitución de Cádiz. 873, la Primera República y el movimiento cantonalista. A través de esa selección de fechas que expresan la aspiración de un pueblo a liberarse de las opresiones, el conde de Miraflores de los Ángeles revela sus simpatías liberales. No hagamos de él el revolucionario que no fue. Villalón no fue ningún Che Guevara. Observemos solo que al preferir como tema poético la República de 1873 a la restauración monárquica de 1874, se desmarca, lo mismo que en su vida, de su clase social. A la serie de los romances históricos de los que acabamos de hablar, hace eco otra serie de poemas breves, más breves aún, las gacelas, que se componen de gacelas contrabandistas, marineras, jardineras y garrochistas. En total 28 composiciones de 3 o 4 versos asonantados que desde un punto de vista formal hacen pensar en las letras del cante flamenco. Eso debí proyectarlo antes, cuando enumeré. Hace pensar en la letra del cante flamenco, pero ahí se termina la comparación, dado que las gacelas ofrecen una visión del mundo muy diferente de la que propone el cante. La constante presencia de un paisaje andaluz, luminoso, el amor a la tierra, el optimismo que expresa Villalón, con tónico y vigoroso lirismo, alejan netamente las gacelas del mundo nocturno de pena y angustia del cante jondo. Lo comprobamos a través de algunos ejemplos. Una gacela contrabandista. ¿A dónde vas con tu jaca y una herradura de menos si en la barranca del río están los carabineros? Una marinera. Bajos de guía, salmedina, espejo de los esteros, bandejas de agua salada, donde están los salineros. Una jardinera. Yo vi un nopal entre rosas y una zarza entre jazmines y una encina que encerraba el alma de los jardines. Garrochistas. Mi caballo se ha cansado, mi caballo el marimeño, que no le teme a los toros ni a los jinetes de acero. Otra, por la madrugada, música de esquilas y espuelas, garrochas cruzadas. Otra, en el espejo del agua, yo reparo en los andares salerosos de mi jaca. El escenario del segundo libro publicado por Fernando Villalón, La Torriada, es el mismo que el que evoca la gacela que acabamos de leer, la marisma del Guadalquivir. El libro, este segundo libro, La Torriada, lo constituye un único y largo poema, una silva de 521 versos. Una silva, es decir, la silva es una composición de un número indeterminado de versos de 11 y 7 sílabas, en decasílabos y heptasílabos. ¿Por qué
elige la silva como molde de su poema, porque escribe la Toriada en 1927, año del tricentenario de la muerte de Góngora, como hemos dicho hace un momento. Y como otros poetas de su época, como Alberti en particular, Diego, Lorca un poco, quiere rendir homenaje a Góngora, como hizo también Dámaso Alonso, no con una poesía, sino con una conferencia y con una bellísima edición del Polifemo y de las Soledades. Entonces elige la silva porque es la composición que eligió Góngora para escribir las Soledades. El famoso poema era del año La estación florida, en que el mentido robador de Europa, media luna las armas de su frente y el sol todo las armas de su frente. Elige pues la silva. Dentro de un instante, cuando leamos verso de la Toriada, veremos que Fernando supo inspirarse en el estilo de las Soledades, pero sin servilismo. Supo inspirarse en Góngora y conservar su estilo propio. La Toriada viene precedida, aquí. La Toriada viene precedida por un soneto titulado Situación. Llanura sin confín, lagos de plata, rizados por los vientos marineros, horizonte soldado con luceros a la bruma de ocasos escarlata, soledad marismeña, serenata de silencio dormido en los esteros, una cuerda de cisnes viajeros al cielo con la tierra en plumas ata, solo con mi caballo en la llanura, punta de imán mi voz, encuentro el cielo a un andar con la tierra. La finura del lubricán deshila la camisa de los ángeles todos y un revuelo de nieve el orto en alas blancas frisa. El título, Situación, es elocuente. Este soneto introductorio nos sitúa en el espacio, la marisma, y en el tiempo, el amanecer. El sol naciente ilumina un paisaje virgen, paradisíaco, en el que los toros constituyen un elemento esencial. Oh valle moteado de toros negros fieros, oh ribera en carrizos bigotada, oh trebal agobiado de rocío, vega asaeteada por los dardos que sol quebró en el río, oh despertar de flores, que su tallo empinando, hálito al calentado y amoroso del nuevo novio hermoso que el oriente parió en 7 colores, sus corolas alzando del peso de la escarcha ya azafadas, hojas abren en polen perfumadas. En este espacio virgen paradisíaco, de repente, de pronto, surge la violencia. 2 toros y luego 3 se enfrentan en un combate mortal para uno de ellos. La fuerza descomunal de los toros, ese desencadenamiento de violencia, no es en el poema, sino la expresión animal de las fuerzas telúricas de un universo nuevo, intacto, bello por lo incivilizado. Sin embargo, la armonía que preside en los 125 versos, los 125 primeros versos del poema, esta armonía se rompe de manera significativa con la aparición del hombre. Varios vaqueros, armados con la garrocha, irrumpen en el escenario y apartan a 7 toros del resto de la manada.
Los toros son separados de su medio natural y el paraíso marismeño queda como vacío. De forma que, llevado por la lógica de su propio texto, el poeta muestra entonces que al atentar a la nobleza sagrada del toro, este toro que, como hemos dicho, es el descendiente de los toros que criaba el gigante Gerión, al atentar a la nobleza sagrada del toro, el hombre atenta a la integridad del medio natural, al que ya no respeta y devasta con sus monstruosas máquinas, especialmente el tractor, convertido por arte de una metáfora en un monstruoso gigante. Ese gigante que mugiendo avanza, faros por ojos, ruedas por pezuñas, que hiriendo a nuestra madre con sus uñas, trigo le hace parir con su pujanza, es un inerte monstruo que es movido con carbón de tus selvas extraído. Nos pueden sorprender los dos últimos versos de esta estrofa. Carbón de tus selvas, un tractor que funciona con carbón de leña. Sí, porque en aquella época existía el gasógeno, ya inventado en el siglo XIX, y tractores y camiones funcionaban con leña, con carbón de leña. Yo me acuerdo haber visto en mi ciudad natal, en Marsella, en los años 50 todavía, camiones que funcionaban con el gasógeno. En el final del poema, el poeta ofrece una visión catastrófica de la marisma devastada por la mano del hombre. Corre despavorido el caballo salvaje, del fuego el oleaje, al cielo ciervo gris halló desprevenido, y en lejanías se pierde nadando sobre un mar de trigo. Y unos versos después, la amarilla oropéndola divina, ave canora, que colgaba el nido en el tallo invisible y se mecía al compás de la brisa y del olvido, ¿en dónde encontraría una rama indolente y recatada donde cantar dormida y olvidada? La nueva orientación que toma el texto, al final, en la segunda parte, es el signo de una ruptura. Al arrancar a los toros de su marisma natal para entregarlos a una muerte indigna de su pasado glorioso, el hombre pone en marcha el proceso de destrucción del equilibrio natural. Y hasta las ninfas, que la vamos a ver, símbolo del alma de la tierra, se ven obligadas a huir. A la era del toro ha sucedido la era del tractor. Y el poema, que empieza con un luminoso amanecer, acaba de manera simbólica con la noche más oscura. El Edén andaluz ya no existe, ahora no es más que un paraíso perdido. Las ninfas, en sus bosques ya asediadas, sobre balsas de flores, a los del hombre y máquinas furores burlan. En las espaldas incendiadas de un lago lapidado por luceros, de la noche en el agua marineros, sus remos de coral baten espejos verdes, sus cabelleras de esmeralda hilos son. Brisa de risas va sirgando el bajel que allá a lo lejos escorre en una nube. Al fin se pierde su estela ya en encajes, blanco, verde. Villalón no se aleja del tema de la toreada, el toro, sino que desvela
toda la problemática del mismo. Entre la destrucción del espacio natural y los sufrimientos padecidos por el toro, no hay solución de continuidad. Y vemos que con 60 años de antelación, Villalón nos habla de ecología. La palabra en 1927 no se usaba, existía únicamente en libros de científicos, pero nadie hablaba del entorno, nadie hablaba como ahora del medio ambiental, la defensa del medio ambiental, que es una de las grandes cuestiones de nuestra época. Y él fue un poeta visionario, comprendió que al destruir la marisma, pensemos que la marisma es ahora la cuarta parte, su extensión, de lo que era en la época de Villalón. Villalón comprendió que el hombre estaba enfrente de un peligro terrible para nuestra civilización. Canto al toro, canto a la naturaleza de la marisma, la toreada es también un canto a la libertad. Es un tema del que hemos hablado brevemente a propósito de los romances del 800. Antes de ser tema literario, la libertad fue principio de vida para Villalón. Hemos señalado que desde la juventud se liberó de las conveniencias sociales, abandonó los estudios, se hizo ganadero y ganadero disidente, como hemos visto. No pretendió ganar dinero, sino todo lo contrario. No se casó, no se vivió maritalmente con Conchita. Y esa ansia de libertad se transparece en la obra del poeta. Así pues, en Andalucía la Baja, una serie de personajes responden, cada uno a su manera, a la llamada. Aquí pasó una foto de Villalón, carnet de expositor a la exposición iberoamericana. Esa ansia de libertad se transparece en la obra. En Andalucía la Baja, una serie de personajes responden cada uno a su manera a la llamada de la libertad. Los pobres caminantes andariegos en el Pozo de la Cañada. E incluso en este mismo poema, la rana que va bogando sola, feliz, embarcada en una hoja caída de la higuera. La cañada verdeguea entre trigos raspinegros y las palmas aplastadas van marcando los senderos de los pobres caminantes andariegos. En el codo del trigal blanquea el pozo con su rústico brocal ancho y lustroso. Pozo real, blanqueado de cal. Una rama de la higuera mira al agua y sus hojas amarillas con el viento se desgranan. Va bogando sobre ellas una rana, va bogando muy oronda sobre el espejo del agua. En varios poemas el poeta no se contenta con cantar la aspiración a la libertad, va más allá hasta transgredir las normas sociales, como en el romance con sus dos perras podencas. Con sus dos perras podencas y su hurona en el cestillo, su pusca de 7 cuartas, su cuerno y su capotillo, sus cenideras de paño y su mistero en el cinto, el furtivo cazador caza por sierra de armijos. No tires a la perdiz que tiene en el cardo el nido, tírale a aquellos conejos que se están comiendo el trigo, azúzale las podencas a la liebre en el lentisco y a la paloma no mates que tiene de rubí el pico. Ten en cuenta, cazador, que civiles he sentido, de sus inquietos caballos he sentido los relinchos. Tira la escopeta al monte y esconde bien el cestillo,
silba a las perras que vengan y siéntate en el camino. El poeta prodiga consejos al cazador furtivo para que no lo cojan infraganti y lo detengan los guardias civiles. Como en otros poemas, el poeta se pone del lado del marginado, del que contraviene la ley. Quizá el mejor ejemplo, el más lírico de la valoración de la libertad en la obra de Fernando Villalón, quizás sea el poema titulado Tierra. Una tierra donde triunfa la libertad representada por una liebre que burla a cazadores, caballos y, cito, podencos aviesos. Al tímido y avizor animal va toda la simpatía del poeta. Mancha bermeja bajo el cardo seco, bola de seda entre los prietos surcos, ojos abiertos que avizoran trémulos la campiña silente y desolada. Tímida liebre. Ya vienen, ya se acercan carreando los podencos aviesos y aulladores, de pelo crespo y de lobuna oreja, con sus colas en ristre, azotadoras de la mañana. La voz de los jinetes se oye cerca, piafan los caballos y los frenos tascan inquietos, rociando espumas, prontos a la carrera desatada por la llanura. Como nacida de la tierra, brota rubia liebre, ballesta disparada, zigzagueante ruta dibujando en mitad de los canes y caballos súbitamente. Me dicen, la batería se está agotando. ¿Se puede hacer algo? ¿Se puede intervenir? A ver. Ya avanza. Azuzan los jinetes a los canes que husmean la tierra rastreando matas desconcertados. Mientras ella galopa a la deriva, sus pasos destejiendo, escucha atenta. Sí, ahora va, ¿no? Nada. Mientras ella, la liebre, mientras ella galopa a la deriva, sus pasos destejiendo, escucha atenta sobre sus pies en pie, trémulamente, con emoción y horror, la algarabía que suena lejos. Duerme de nuevo la campiña sola, tendida está la liebre, jadeante, sus orejas atrás, sus ojos vivos, abiertos y redondos, avizores, prontas sus piernas. Fue la lectura de poemas como este la que indujo a José María de Cossío a sentir en la poesía de Fernando Villalón. No, aquí falta una. Falta una, pero la voy a leer. Cossío, que en el año 1944 prologó una antología de Villalón, antología que fue decisiva para que se conservase, se conociese, se leyese la poesía de Villalón. Cossío, amigo de Villalón y excelente y muy intuitivo, conocedor, crítico, lector de la poesía de Villalón, escribió que se sentía en la poesía de Villalón una fuerza de emoción directa, vívida, que nos da la impresión de ser los versos como un producto natural
del campo sevillano como una concreción de su ambiente y de su luz. 3 semanas antes de morir, el 8 de marzo de 1930, Villalón publicó en una revista madrileña un poema de título sugestivo. El título va en latín: Audaces fortuna iuvat timidosque repelit. La traducción literal de este adagio latino es: la fortuna ayuda a los atrevidos y rechaza a los tímidos. Y el título del poema anuncia su contenido. En este poema, en efecto, con el que daré fin a esta conferencia, este poema en el que exalta una vez más la sed de libertad, resuena hoy como un verdadero testamento poético, pues vamos a ver con qué entusiasmo iconoclasta, de adolescente, este poeta de 49 años, enfermo y en el umbral de la muerte, proclama su fe en una poesía nueva y su incansable voluntad de buscar nuevas vías expresivas. Leo el principio y, con un poco de suerte, proyectaré el final del poema. El principio, sí. Entonces, leo parte del principio porque el poema es bastante largo. El poema empieza así: incendia tu cuerpo en el mío y simula una evasión del presidio de la normalidad. Y con una aurora en cada mano paladearemos juntos el placer de la alegría sin trabas. Haremos poemas como nos dé la gana, con la pluma o con el cuerpo, sin ropa de nadie, sin levitas de academia, sin chaquets de sabios, sin trincheras de señorito, sin la blusa del obrero tampoco, libres y sin ropa, y los pulmones plenos de respirar atrocidades bellas. Soy piloto de la tierra. Haré hacer guardia a las hormigas encarnadas ante el palacio del duque. Los pingüinos llegarán hasta el Ecuador haciendo reverencias. Todos los lagartos de la tierra asistirán a mis desposorios y jineteando el caimán de los 7 colores, con mi amada a las ancas, asaltaremos decididamente la residencia del obispo. Firmado Fernando Villalón de Morón de la Frontera. Gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, ¿no? Uh-huh. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, ahora está a tiempo. Y os paso a decir que también tenemos aquí el libro de Jacques Sorel, la pluma y La pica y la pluma.